La semana pasada ya abordamos el tema, pero la idea es seguir haciéndolo, lo que tiene que ver con esta media sanción de el proyecto que presentó el diputado Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica y que logró traspasar las 5 comisiones y conseguir los apoyos necesarios como para, en un dictamen de mayoría, llevarlo a la sesión y después discutirlo ahí y poder aprobarlo. Ahora queda la instancia del Senado de la Nación, seguramente para cuando vengan las ordinarias del año 2025. Alguien que estuvo muy involucrado en el armado del proyecto, acompañando al diputado Ferraro, es Juan Francisco Rosati Díaz, que es asesor justamente en Derecho Constitucional, Tributario, Derechos Humanos, Cultura, Transporte y Comunicaciones del diputado Ferraro de la Coalición Cívica. Juan, ¿cómo te va? Gonzalo Benito Zamora y Carolina Masdeu te saludan desde Ushuaia. Hola Gonzalo, hola Carolina, ¿cómo están? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, muy bien, ¿cómo estás? Todo muy bien, acá estamos. Muchas gracias por atendernos. Y claro. Y sí, imaginamos que sí. Es mucho laburo, ¿no? 7 meses estuvieron, un montón de comisiones. Fue largo, vinieron al final las presiones, fue algo que al principio estuvo muy solapado a lo largo de 5 meses de trabajo, pero las últimas semanas previas a la sesión se hicieron notar muchísimo, el comunicado de ALEA, así que nada, pone doble valor en lo que se pudo lograr en diputados y esperamos que suceda de vuelta en el Senado. Claro. Juan, ¿cuáles son, si vos tuvieras que resumirlo, las características más importantes que tiene este proyecto, que le recordamos a la gente tiene que ver justamente con la regulación y en muchos casos, en distintos capítulos, prohibiciones directamente, pero todo lo que está vinculado a las apuestas online, ¿no? ¿Cuáles serían los puntos más destacables para vos? Mira, Gonzalo, yo creo que el proyecto viene a responder a algo que se hizo muy evidente en la sociedad argentina, que es una epidemia de ludopatía transversal a todas las edades, pero especialmente entre los más chicos, gente que está en el secundario o apenas saliendo con problemas muy severos de ludopatía. Sí. Nosotros en la Coalición Cívica veníamos con una convicción histórica de abordar esta temática antes de que estuviese esta proliferación del juego en línea, y hoy se reunieron los tiempos políticos, pero especialmente de la sociedad, para que sea impostergable dar una respuesta. En ese sentido, el proyecto yo creo que aborda 3 o 4 ejes fundamentales. Lo primero es una prohibición clara y contundente de todo tipo de publicidad a través de todo tipo de medio de difusión, publicidad no tradicional, todo lo que nosotros vemos del sponsoreo en redes sociales, influencers, camisetas de clubes de fútbol, estadios. Especialmente sobre la base de que hay muchos estudios de cómo el dinero que se destina a la publicidad, incluso de las apuestas, lo que entendemos como el juego de apuesta en línea legal, sí, derrama en los lugares más peligrosos de este universo, que es el juego clandestino, que es donde terminan cayendo los jóvenes, ¿no? Claro. Entonces, la prohibición de la publicidad es capaz, en gran parte, el corazón de este proyecto, fundamentado en una cuestión de salud pública. Claro, hay una dinámica ahí. Entiendo que la interpretación que todo el equipo de asesores y los diputados, las diputadas hicieron es: en la mayoría de los casos los pibes y las pibas no logran acceder a las plataformas legales porque hay algunos requisitos, no muchos, pero algunos requisitos que son superiores a los de las plataformas ilegales, claro, que están muchas veces alojadas en otros países, etcétera. Pero ¿qué pasa? Una publicidad de, ejemplo, el Dibu Martínez invitándote a utilizar una plataforma de apuestas legal, sí, en realidad termina decantando en que los pibes, como no pueden acceder a esa legal, van a otra, porque lo que interesa es jugar. Lo normaliza, claro, lo normaliza y lo hace como una parte admitida de la sociedad. A ver, nosotros no partimos desde un punto paternalista sobre indicarle a la gente qué tiene que hacer o no, pero parte de la responsabilidad del Estado y de cuidar la salud pública es no promover las cuestiones que son claramente dañinas. Puede ser, en este caso, el juego de las apuestas,
como es el consumo de tabaco o de alcohol, que también están desincentivados. Sí, sí. El tabaco es el ejemplo más claro, que también se atravesó todo un recorrido muy extenso para lograr la ley de tabaco, que también incluye la prohibición de la publicidad y todo lo que uno sabe cuando va a un kiosco, los carteles que ocupan gran parte del packaging y esas cuestiones. Sí. Entonces, nace desde ese lugar y también que hay un universo que está bien, uno en la vía pública, en el transporte público, ve la publicidad del juego legal. Ahora, Internet, que es un mundo enorme, que es donde capaz los menores, gente de mi edad y más chicos, yo tengo todavía hermanos y primos en edad escolar y te cuentan. Entran a Instagram y cualquier influencer Claro. con un poco más de 10.000 de seguidores promocionan todo tipo de sitios de apuesta. Está esta modalidad que es los cajeros, que son influencers o gente que tiene determinada llegada, que actúa de intermediario y recolecta la plata que le dan los chicos para llevarla a plataformas ilegales la mayoría de las veces, pero a veces en legales también, porque el cajero, este intermediario, es mayor de edad justamente, entonces puede sortear estos obstáculos. Ujú. Entonces, además de la prohibición de la publicidad, nosotros también pusimos más límites más claros en lo que es las exigencias para poder justamente acceder a los sitios de apuesta legales, todo lo que es la verificación biométrica de datos, determinadas exigencias que van que los proveedores de servicios de pagos electrónicos, es decir, bancos, billeteras virtuales, tengan herramientas, cosas que ya nos contaban desde la misma industria que estaban haciendo, para detectar transferencias y movimientos sospechosos que pudieran identificar que alguien estaba haciendo de intermediario entre menores y juegos de apuesta clandestino. Ujú. Un caso que nos contaron hace poco era el de un kiosquero que manejaba cantidades de dinero que carecían sentido Wow. para la actividad de un kiosco, y era porque los chicos de la escuela le transferían al kiosco del colegio y el que lo administraba o uno de sus empleados en realidad estaba intermediando con estos sitios de apuesta ilegal. O sea, es un delirio total. No, y aparte, ¿cómo llegás, no, a ese kiosquero si no haces un trabajo arduo en donde tenés que entrevistar también muchos adolescentes y de alguna manera, y eso un poco lo que te quería preguntar, ya de cara a lo que va a pasar en la segunda instancia, de este proyecto ya preaprobado de alguna manera, va con media sanción, ¿quiénes son los mayores opositores y los que por ahí ponen trabas o quieren desconocer este tipo de cosas? O que pueden hacer caso omiso, ¿no? Diciendo, bueno, ¿y eso dónde lo sacaste? ¿A vos te parece? Porque calculo que alguien que es, no sé, un casinero, un finguero, te va a venir a decir, ¿cómo lo podés comprobar eso? Sí, tal cual, Carolina, y a mí me parece importante la pregunta porque, como pasa muchas veces con estas situaciones, esa oposición no se dio de frente y muchas veces estuvo solapada en todo el recorrido que hubo en la Cámara de Diputados, y probablemente en el Senado veamos cosas similares. Yo les comentaba el comunicado de ALEA, que es la Asociación de Loterías, que responde a cada una de las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, que habían participado de las reuniones informativas, dando cuenta y reconociendo el problema grave de ludopatía que había, Ujú. pero cuando se empezaba a materializar una respuesta y no eran solo los enunciados y las Claro. buenas Claro. intenciones, pusieron el grito en el cielo, y con fundamentos que, a mi parecer, y esto es totalmente personal, pero muchas veces no parten de un lugar de buena fe, mucho apoyo en una cuestión técnica de lo que es, bueno, dónde empieza la jurisdicción de las provincias, digamos, de las provincias, y dónde termina y dónde arranca la de la nación, ¿no? También, claro. Y acá la respuesta es clara: no se está intentando interferir con el poder de policía de las provincias, y se lo respeta, pero hay aspectos que están claramente
agotados en términos de jurisprudencia y antecedentes, donde hay una concurrencia entre provincia y nación, tratando una misma materia, especialmente cuando estas cosas que hablábamos, se trata de el cuidado de la salud pública, cuestiones que son interjurisdiccionales, porque un sitio de apuestas en línea no es que arranca y termina en La Pampa o en San Luis o San Juan, sino que uno accede desde todo el territorio nacional. Entonces, cuestiones básicas como las que plantea el presupuesto, de presupuestos mínimos justamente, son como el mínimo estándar que puede establecer la nación para preservar los derechos de los ciudadanos. De la misma manera sucede y se discute permanentemente en el Congreso sin problema con cuestiones ambientales, que uno no reniega de que por ejemplo, los recursos naturales pertenecen a las provincias, y sin embargo desde el Congreso Nacional hay estándares mínimos de protección ambiental, porque lo que está detrás de eso es la protección de los derechos, del bienestar y de la salud de los argentinos, Claro, en este caso de un grupo vulnerable. Con el argumento de no involucrarse o no inmiscuirse en las provincias, entonces tampoco tendría que estar regulado el alcohol o el cigarrillo como está a nivel nacional. Claro, tal cual. Pasa exactamente lo mismo. Y vos decías algo así como que, bueno, la discusión se plantea un poco solapadamente, pero vos lo que estás queriendo decir, y creo que es lo que todos conocemos, creo que todos conocemos, es que los sitios de apuestas hacen también, y inclusive también las loterías y los casinos, son una especie de caja de cada una de las provincias para recursos varios, utilización también de campañas, por ejemplo. Totalmente, Carolina. A ver, desde la perspectiva más transparente, que es que el juego, al ser justamente jurisdicción de las provincias, cada una lo regula, y entonces provincias que les cuesta recaudar por otros medios, la regulación a través de las loterías provinciales y demás les significa un ingreso no menor. Y después la cuestión que venimos denunciando desde la coalición cívica hace más de 20 años, que hay intereses por izquierda de personajes como habrá sido Angelici o Cristóbal López, que han sido denunciados justamente por financiar ilegalmente a la política y ejerciendo presión por el poder que tiene la industria del juego. Para que nos hagamos una idea, el mercado de apuestas en línea hace 4 años, es decir, en 2020, era de 65.000 millones de dólares. Es una cantidad de dinero que uno capaz le cuesta, claro, dimensionar. Es tan abstracto y se espera que para dentro de 3 años, es decir, para 2027, ese número se duplique, o sea, llegando casi a 130.000 millones de dólares. Es una cantidad enorme de dinero. Acá empezó a derramar muchísimo cuando en determinados países de Europa se empezó a justamente tener legislación que regulara y pusiera un freno a estas cuestiones, porque el avance en la sociedad es muy rápido. Claro. Juan, creo que la coalición cívica no tiene representantes en el Senado de la Nación. No tenemos. Allí es menos variopinto respecto de las representaciones político-partidarias, quiero decir, hay menos bloques. ¿Ustedes cómo avisoran la discusión en el Senado? Me da la sensación que seguramente el peronismo acompañará, porque así lo hizo en diputados, ¿no? El Bloque de Unión por la Patria. Habrá que ver qué es lo que pasa, seguramente, digo, en tren de pura especulación y rosca lo estoy planteando, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con los radicales, el sector tal vez de Martín Lustó, ese espacio que tal vez tiene una posición que podría ser más acorde a este tipo de legislación, a diferencia de lo que pasa con La Libertad Avanza y los sectores más duros del PRO, ¿no? Sí, yo creo que en ese sentido hay un camino largo por recorrer todavía. Sin embargo, no vamos a dejar de establecer canales de diálogo para que haya un reflejo de lo que hubo en diputados en el Senado. En ese sentido, la verdad que una parte importante del radicalismo acompañó, y especialmente en el trabajo en comisiones obraron de muy buena fe. Unión por la Patria también, y en eso, por más que haya diferencias en otras temáticas, uno se saca el sombrero de que hubo una conversación honesta y que se apoyó
siempre en un marco de diferencias que se podían salvar, pero con el objetivo de poner el bienestar de la gente por sobre todo. Sí, es la dinámica parlamentaria, en definitiva. Totalmente, totalmente. Pero en este sentido yo creo que no hay que obviar, yo creo que puede ser más dura en el Senado por justamente eso de lo que hablábamos de cómo responde a la recaudación de las provincias, quizás, y las presiones de los gobernadores a veces son un poco más fuertes. Pero yo les voy a decir la verdad, si el Senado tiene una instancia de reuniones informativas con parte de la sociedad civil, estudiantes, jóvenes, padres, docentes, incluso deportistas que quedaron atrapados en esta dinámica y nos contaron sus testimonios, que eran tan claros y la exigencia por parte de la sociedad argentina es tan fuerte y tan clara, yo creo que no va a haber margen para que el Senado le dé la espalda a un reclamo tan fuerte como este. Claro, después está la posibilidad del veto, ¿no? Sí, eso es algo que se sobrevoló en las últimas semanas. Sí. Digo, no sería tan raro. Y el presidente viene acostumbrándonos en este año a que rechaza cualquier proyecto de ley que no se ajuste a las prioridades del gobierno, lo que lo pone, a mi entender, en un conflicto muy grande con la lógica justamente de una república democrática como es la nuestra. Y en el caso, que para mí fueron gravísimos, como el financiamiento de las universidades públicas o las jubilaciones, que el fundamento estuvo en una cuestión del equilibrio fiscal, y que decía que esas medidas, esas leyes significaban un gasto que la Argentina en la situación que atraviesa hoy no se podía afrontar, no tienen ni siquiera esa justificación de cara a un proyecto de prevención de la ludopatía. Claro. Y entonces yo creo que el presidente va a enfrentar un costo político y social muy grande si decide vetar esta ley. Bien. El día que salga idealmente. Bien. Bueno. Es muy grave y la gente, yo creo y espero que se lo haga saber antes para no llegar a esa instancia, pero que si sucede también no pase sin consecuencias. Juan, te agradecemos muchísimo por este tiempo, además por toda tu claridad. Muchas gracias. No, a ustedes, un gusto. Gracias, un gusto, Juan. Igualmente, hasta luego. Juan Francisco Rosati Díaz era con quien estábamos hablando, asesor en Derecho Constitucional, Tributario, Derechos Humanos, Cultura, Transporte y Comunicaciones, del diputado Maximiliano Ferraro.